Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes este miércoles. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe. Estamos en el 10 Main Street, tenemos clases a nivel seminario, también tenemos noches de oración, así como nuestros servicios el domingo a las 11 de la mañana. Deseo esa oportunidad de encontrar una iglesia sana, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Estamos muy faltos de la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para discernir este tema correctamente, para que tener una idea mejor de quién eres tú, de dónde te sientas tú y dónde tu trono está, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Amén. Hoy tenemos un estudio muy importante. También nos acercamos a la Navidad y también quise incluir el pesebre del niño Jesús. Hoy vamos a aprender muchas cosas del pesebre del niño Jesús. ¿Por qué nació él en un pesebre? ¿Por qué él nació en Belén? ¿Por qué? ¿El por qué? Y vamos a descubrirlo a través de la palabra de Dios y vamos a saber más del trono de Dios. Primeramente vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, síganos y suscríbase y comparte esta palabra de gloria a sus seres queridos, seres amados, porque estamos muy faltos de sana doctrina. Comparta esta palabra de gloria. Tenemos una biblioteca que usted se puede suscribir, hacer unas carpetas de estudio para que usted pueda correctamente estudiar la palabra de Dios. Se lo recomendamos, ¿no? Y vamos a ver este tema de el trono de Dios y el pesebre del niño Jesús, ¿verdad? Porque estamos muy cerca de la Navidad. Vamos a enseñar de esto, que a lo mejor usted tiene un mejor concepto cuando usted ponga su nacimiento, usted ve un pesebre, sepa el por qué, ¿ah? No solamente pase enfrente de un pesebre gigante y se tome una selfie, que usted sepa lo que es. Entonces vamos a ver la palabra de Dios. Vamos al libro de Salmos. Bueno, vamos a empezar con tres salmos, ¿verdad? Salmos 11, 45 y 103, ¿verdad? Vamos a ver primero el Salmo 11, 4, el primer versículo para esta predicación. Salmo 45, 11, 4 primero. Después Salmo 45 y luego Salmo 103. Vamos a leer el Salmo 11, 4. El Salmo 11, 4 en las Sagradas Escrituras. Síganos, ¿va? Síganos si usted está en su casa con su celular, con su Biblia, porque siempre es bueno leer la palabra de Dios y meditarla y aprendérsela, ¿verdad? Y dice, el Señor, ¿va? No dice Jehová, el Señor en el templo de su santidad. El trono del Señor está, ¿dónde? En el cielo. ¿Dónde se encuentra el trono de Dios? En el cielo, ¿va? Ya sabemos algo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No solo Dios nos ve, nos examina, Él puede escudriñar cualquier corazón, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a 45, ahí mismo en los salmos. Cambiamos unas páginas al Salmo 45. Pero ¿en qué parte del cielo está? ¿No? Porque mucha gente dice que hay primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Bueno, hoy va a aprender una cosa muy importante, que hay más cielos, que hay 7 cielos, porque Dios es un perfecto Dios de 7. Entonces vamos a ver el 45, 6. Salmo 45, 6, y dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Entonces ya sabemos que está en el cielo y es eterno. Vamos a poner el trono de Dios está en el cielo y es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que siempre va a estar, ¿verdad? Que nadie lo puede quitar ni nada. Dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia y vara de tu reino, ¿verdad? Muchas otras Biblias dicen el otro, ¿cómo le llaman al centro? ¿Va? Dice centro, pero es vara en el original. Salmo 103, 19. Salmo 3, 103, 19. Nos dice, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos.
Entonces, si tú crees que tú no estás en control de Dios, estás muy equivocado. Si tú crees, no, yo no soy creyente, yo soy ateo, a mí no me importa Dios, yo soy escéptico, no hay problema. Dios gobierna sobre, ¿qué dice? Dice la Biblia, todas las almas son mías, incluso las almas malas. ¿Sabía eso? Todos los ángeles son míos, incluso los ángeles caídos, todos son malos. También los ángeles azules, todos, de todos colores, de todos sabores. Dios es el Dios del todo, el Dios del orden. Vamos a ver qué dice Moisés. Moisés tuvo una visión del trono. Moisés, Éxodo 24. Del 9 al 11. 24 del 9 al 11. Dice, y subieron Moisés y Aarón a Nadab y Abiú, 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno, mas extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Tuvieron esa visión de que vieron a Dios, ¿Por qué veían un gran zafiro? Porque pues el zafiro es el cielo, Él está sentado en el cielo, en el trono, y vieron esa cosa maravillosa. El trono de Dios. Vamos a aprender más del trono de Dios. Bueno, primeramente hay una palabra muy importante que se llama en griego eketo. Eketo quiere decir algo que está establecido. Dice que el trono de Dios está establecido, como leímos en el Salmo. Nadie lo puede desestablecer. El trono de Dios está sereno y establecido. Eso es algo muy importante. Vamos a ver Eketo. Vamos a ver Reyes, 1 Reyes 22. 1 Reyes 22. Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Ya la tienen? Es el último capítulo de Reyes, capítulo 1. Reyes 22, versículo 19. Entonces dijo, oye pues la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en un trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su diestra y siniestra. Entonces, en el cielo, en el trono de Dios, obviamente Él no está solo, tiene un ejército. Vamos entendiendo más sobre este trono de Dios. Porque es muy importante que aprendamos hoy del trono de Dios, porque hoy vamos a aprender del pesebre del niño Jesús. Porque el pesebre del niño Jesús es como si fuese un trono en la tierra, y lo vamos a ver hoy en este estudio muy importante, y usted lo va a aprender. Daniel, la profecía de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 9. ¿Verdad? Cuando empiezan sus profecías en el capítulo 7, versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y el anciano de días se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana pura, y su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Él hasta le dio ruedas al trono, imagínense Daniel, o sea, vio algo espectacular. Yo creo que él vio como dice en otras partes de la escritura, una luz indescriptible, una luz admirable, una luz reflejante, una luz inusual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer qué dice, vamos a ver de qué tamaño es en Isaías. Isaías capítulo 6, la pequeña Biblia, ¿verdad? ¿Sabía que Isaías es una pequeña Biblia? Cuenta con 66 capítulos que se alinean a la Biblia. Y dice la palabra de Dios, Isaías 6, 11. Isaías 6:11 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoleadas y sin morador ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver 63, 15. Creo que... Isaías
No, vamos a ver a Mateo, vamos a Mateo, ¿no? Esa cita, bueno, déjenme ver si está ahí, 66, no recuerdo bien, 66, 15. El mismo 6. Entonces vemos en Isaías 66, 15, porque aquí el Señor vendrá como fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y en reprensión en llama de fuego. Si se fijan cómo Daniel dice que tenía ruedas el trono, un día va a bajar, ese trono un día va a bajar, no va a estar estático. Mateo capítulo 5, versículo 34. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios. Entonces, una parte del cielo, el mismo Dios, el mismo Jesús nos dice que una parte del cielo es trono de Dios. Y vamos a ver qué parte del cielo exactamente, no todo el cielo. O sea, sabemos que el cielo es de Dios. Muchos dicen que hay primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El primer cielo es donde tú puedes ver la atmósfera, las aves, los aviones, ¿verdad? Y ya la estratosfera, ¿verdad? Es el segundo cielo. ¿Y dónde están los demonios y los huéspedes de maldad? En el primer cielo. Fueron desterrados al primer cielo. El segundo cielo, ya después de la estratosfera, el espacio, las galaxias, que son miles y miles y millones, dicen que miles de años luz para llegar a otro lugar, todo eso comprende el segundo cielo, si usted no lo sabe. Y el tercer cielo es después del universo. Pero hay más allá de eso, no sabemos nosotros, pero la Biblia habla de varios tipos de cielos. Un día vamos a dar un estudio del cielo, entonces vamos a saber exactamente a lo que se refiere. Vamos a ver Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Dice la palabra de Dios, Actos o Hechos, capítulo 7, versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Verdad? Porque sabemos que Salomón, que David trató de hacer un templo para que morara Dios, pero realmente Dios no mora en templos hechos con manos humanas, ¿verdad? Podrá haber morado la chaquía o su presencia, pero no Él, ¿va? Hebreos capítulo 12, 2, que ya sabemos que dice el capítulo, dice que pongan nosotros los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo fue puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, o afrentando la vergüenza, y sentado a la diestra del trono de Dios. Es algo muy importante. Cuando alguien dice está sentado a la diestra del trono de Dios, que está en la derecha, izquierda. Cuando alguien dice que está sentado a la derecha de Dios, el que está sentado a la derecha de Dios tiene la misma potestad que está en el trono. Y dice la Biblia que hay un solo trono. Entonces, en otras palabras, el que está en la derecha tiene la misma potestad que está sentado en el trono, Él está en el trono. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que Jesús está enfrente, que Jesús está aquí, que es en Apocalipsis, porque Dios se puede dividir. Acuérdense que Dios se puede dividir. El Padre se puede dividir del Hijo, el Hijo del Espíritu Santo. Se pueden ellos dividir porque esa es su Trinidad. Tiene esa capacidad de Dios hacer eso. Nosotros no. Y vámonos a Hebreos 12, ya leímos Hebreos. Déjenme ver si capítulo, hay otra cita en Hebreos del trono. 8:1 dice, así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta: tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad
en los cielos. Entonces, Melquisedec o Jesucristo, porque Melquisedec es Cristo, Dios está, dice, sentado a la derecha, tiene la misma potestad. ¿Se fijan? Como el sumo sacerdote que está en los cielos, que intercede por nosotros, está ahí mismo. Entonces ya vimos esas citas y vamos a ver otras en Apocalipsis que habla mucho del trono. Si usted no sabe, la Biblia habla unas 55 veces o más del trono de Dios. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono. Así que como yo también vencí, me asenté con mi Padre en su trono. ¿Se fija cómo hay un solo trono? Ahí en esa cita. El que venciere. Entonces muchas religiones falsas te dicen, no, tú tienes que vencer, tú tienes que hacer esto, hacer el otro, hacer estos sacrilegios, irte de rodillas al lado, prender 1500 velitas. No. Nosotros, la iglesia, ya hemos vencido. Dice Romanos, vamos con la Biblia vamos a hablar de eso, Romanos capítulo 8, la vida en el Espíritu, Romanos capítulo 8, vamos a ver la vida en el Espíritu, Romanos capítulo 8, versículo 37. Apréndase esa cita. Dice la Biblia, antes en todas estas cosas, ¿verdad? La vida del Espíritu que está hablando todo el capítulo, somos más que vencedores por aquel que nos ama. La iglesia ya es más que vencedor. Yo ya soy más que vencedor, no por mis méritos, sino por mi Señor. Porque Él ya venció en la cruz. Él ya venció en la cruz. Entonces nosotros ya hemos vencido, nosotros ya hemos ya no tenemos que preocuparnos lo que dice Apocalipsis, el que venciere. Preocúpese porque el que no haya vencido. Yo ya vencí, porque el que venció por mí fue mi Señor. Al yo creer lo que Él hizo en la cruz, por sus méritos, yo soy justificado y he vencido porque Él venció por mí y tomó mis pecados. ¿Se fija que es maravillosa la palabra de Dios? Regresamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Apocalipsis 5, 13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que están en ellas, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, honra y gloria. Ahí dice Cordero con C mayúscula, Cordero. Vamos a apuntarlo aquí en el pizarrón, Cordero. ¿Por qué es importante Cordero? ¿Por qué? Cordero. Cuando usted ve con mayúscula Cordero, están hablando de Dios, de Jesús mismo. Cuando usted ve palabra con la P mayúscula, es Dios, ¿verdad? Porque muchas veces vemos palabras con minúsculas, no es porque se hayan equivocado. Cuando dice espíritu con mayúscula es Dios. Cuando dice espíritu con minúscula es porque quizás Él ya nos dio el espíritu. Eso se llama la adquisición adquirida, ¿verdad? ¿Qué es la adquisición adquirida? Que Dios ya compró mi cuerpo y me dio su espíritu. Entonces el espíritu y mi cuerpo le pertenecen a Él, pero también son míos porque yo estoy unido a Él. Eso se llama la adquisición adquirida. Es muy importante que tú aprendas. Apocalipsis 7, 16 y 17. Apocalipsis 16 y 17, 16 y 17. Revelación 16 y 17. Dice, no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero, con C mayúscula, estamos hablando de Dios, de Jesús, que está en medio del trono. ¿A dónde está Jesús? Apocalipsis 16, 17. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 16 y 17. Apocalipsis 16 y 17. Dice, no tendrán más hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos,
ni otro ningún calor, porque el Cordero con C mayúscula que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes vivas de aguas, y Dios los limpiará de toda lágrima de los ojos a ellos. Entonces, ¿dónde se encuentra el Cordero? En medio. ¿Dónde está en medio? Aquí va. Entonces, el Cordero, ¿dónde está el Cordero? Aquí va. Pero lo vamos a poner con qué, C mayúscula, ¿se acuerdan por qué? Porque es Dios, acuérdense muy bien, el Cordero, ¿verdad? Dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? El trono de Dios. Y es muy importante esta relación del trono de Dios con el pesebre, lo vamos a ver, y qué importancia tiene y qué trasfondo tiene, y es la sombra de lo que va a venir. Es muy importante que tú lo aprendas el día de hoy. 20, ya vamos a acabar con Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, ya casi al final, ¿verdad? Porque nada tiene 22 capítulos. Apocalipsis 20, 12 y 13, Apocalipsis 20, 12 y 13, y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y me dio el mar a los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron a los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio en cada día de ellos según sus obras. Entonces un día, dice que un día este trono va a estar ¿en dónde? En la tierra, en el gran trono blanco de Dios. Entonces un día el trono va a bajar para juzgar a todos los vivos y muertos. Gracias. Entonces un día va a estar en el milenio, ¿verdad? En el milenio. ¿Qué es el milenio? En el milenio es 1000 años. Jesús va a gobernar con el pueblo de Israel primeramente y con su iglesia, pero va a estar el trono, porque ahí van a sacar a pequeños y grandes, niños. No creas que porque eres niño te vas a salvar, todos, al gran trono blanco de Dios, para que sean sentenciados. Se van a abrir varios libros, dice ahí que se abren 2 libros, y seguimos leyendo las escrituras, hay 7 libros en la Biblia, este es uno de los 7 libros, la Biblia. Hay el libro de la vida, donde son borrados las personas que van a ir al trono blanco de Dios, y el libro de la vida de la sangre del Cordero, donde estamos todos los salvos. Ahí nadie puede borrarte, ¿verdad? Para que no te vayan a engañar. Si te borran, pierdes tu salvación. Ese es un error teológico, porque no saben que hay 7 libros. Libro de la vida, libro de la vida del Cordero, libro de la vida, libro de la vida del Cordero, libro de los actos tuyos. Dios tiene un libro de todos los que has hecho tú. Pero no te van a leer todos tus pecados, nada más te van a leer el primer pecado, y ya que te volaste en el kinder, ya. Entonces ya, con ese tienes. Entonces, vamos a ver que Dios no es un Dios de confusión, ¿verdad? Entonces vamos a ver Job. Job nos habla que hay algo más allá del más allá. Job 26, ¿verdad? Dios le dio mucha sabiduría. Acuérdense que Job es un libro. Si usted cuenta los libros cronológicamente, los libros hacia la tribulación, hacia la nueva creación, Job encaja en la tribulación. Si usted no lo sabe, un día les voy a enseñar eso, cómo los libros del Antiguo Testamento todos encajan. Entonces vemos en Job 26, ¿ya lo tienen? 26. Sí, Job 26. Versículo 7. Dice, y se extiende el alquilón sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Dice, el alquilón es el universo. Hay una parte del universo que es indescriptible, nos dice la palabra de Dios. Entonces, en el Salmo 9:7 también vamos a leerlo por último, que Él va a enjuiciar, como dice la Biblia. El Salmo 9:7 nos dice la palabra de Dios que Él un día va a enjuiciar.
Dice en el Salmo 9:7, mas el Señor permanecerá para siempre dispuesto a su trono para juicio. Entonces el trono de Dios es también para reinar, pero también es para ¿qué? Juicio. Para juicio. Eso es muy importante. ¿Por qué los cristianos no vamos a ir al trono? Vamos a ir a la silla de Cristo. ¿Cuál es la silla de Cristo? Aquí está. Dice que Él está sentado a la derecha. ¿Ah? ¿Ya vio en la pizarra? Job 24:9. Dice también, Él restringe la faz de su trono y sobre Él se extiende su nube. Va, está hablando del trono, pero ponga mucha atención. Dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Entonces cuando nosotros partamos, la iglesia sea raptada, nosotros vamos a ir a la silla de Cristo. Dice en inglés, the chair of Christ. O en español le dicen, ¿cómo le dicen en español? Cuando vamos a ir por nuestras coronas y nuestros, la silla de Cristo. Una recompensa. Ajá, para nuestras recompensas. También le dicen el tribunal vena en griego. En español, ahorita no, el premio de Dios, al tribunal de Cristo se le llama en español, tribunal de Cristo. A ver, en el tribunal de Cristo nosotros no vamos a ir a un trono. ¿Por qué no vamos a ir a un trono? Ponga mucha atención. ¿Por qué la iglesia no va a ir a un trono cuando estamos en la presencia de Dios? Porque el trono es para juicio. ¿Se fija? Nosotros vamos a ir en la silla de Cristo. Dice la Biblia en vena en griego es la silla de Cristo o tribunal de Cristo. Entonces vamos a ser galardonados y vamos a recibir premios en la silla porque no podemos estar en un trono porque el trono es para juzgar. ¿Se fijan cómo hay una gran diferencia? Que la iglesia no va a pasar por eso. Entonces seguimos adelante y vamos a ver en 2 Corintios 12, ¿verdad? 2 Corintios 12, 2. Para ver dónde está ese trono maravilloso de Dios. Dice, yo conozco a un hombre en Cristo, está hablando el apóstol Pablo del mismo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Si usted no sabe, es el tercer arrebatamiento que hay, ¿va? Porque tenemos un programa de los 7 arrebatamientos. Pablo fue arrebatado, dice, al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, donde hay palabras infalibles que los hombres no es lícito decir. Infalibles, pura verdad, ¿verdad? Que es lícito decir. Muchos dicen, ¿verdad?, que hay primer cielo, ¿verdad?, segundo cielo, tercer cielo, pero en la realidad hay 7 cielos, ¿verdad? Luego los vamos a estudiar, que el primer cielo es hasta donde las aves, los aviones y hasta donde están los satélites. El segundo cielo es del espacio para allá, la estratosfera, que se le llama. El tercer cielo es un lugar pasando el universo, pero la Biblia nos explica que tiene diferentes nombres, 7 clases de cielo, y después los vamos a estudiar que el reino de Dios se encuentra en el 7º cielo, el trono, 7º cielo. En el 7º cielo se le llama en hebreo Sebul, pero el Sebul también lo pueden utilizar para nombres bíblicos, para alguien en la Biblia, pero realmente el Sebul es el lugar del cielo donde se encuentra el trono de Dios. También hay alguien que salió con Baal Sebul, o sea, porque el trono de Satanás, ¿se fijan? Baal Sebul, pero realmente ahí en el libro de Enoch, ¿verdad?, que no es un libro, es un libro apócrifo. Enoch tiene libros que habla del testamento, de los luminares, del cielo, ¿verdad?, del testamento de él. Tiene varios libros Enoch, ¿verdad? Tiene muchos libros, los vigilantes, las parábolas de Enoch,
tiene como 5 o 6, ya no recuerdo, 6 libros de Enoch, no los he leído yo todos, pero en uno habla del séptimo cielo, ¿verdad? Que Gabriel lo lleva en visión ahí y Gabriel le enseña el séptimo cielo y ve luminares, visiones muy poderosas, y es muy importante eso, ¿verdad? Entonces ya vimos parte del cielo y lo que tiene Dios en el cielo, ¿verdad? Y muchos dicen que Gabriel está a cargo del séptimo cielo y muchas cosas que hay ejércitos ahí. Pero después vamos a estudiar los 7 cielos. Pero ya vimos que más tenemos una idea más, dónde está el cielo y qué es el cielo, y un día el trono va a bajar, porque dice que el cielo también es el trono, ¿no? Estudiamos eso, ¿no? Entonces un día el cielo va a bajar a la tierra en el milenio. ¿Se fijan? No solo el trono, el cielo va a bajar. Por eso dice Jesús, no juren ni por el cielo ni el trono, porque el cielo es el trono es el cielo. ¿Se fijan? Entonces ya vimos, tenemos una idea del trono. Ahora vamos a ver el pesebre, el pesebre en Belén, ¿verdad? En Belén, el pesebre. El pesebre, ¿qué relación tiene el trono con el pesebre de Dios? Y usted se va a quedar admirado. Primeramente, en la época cuando nació Jesús, había un pesebre de piedra, ¿verdad? Este es un pesebre, ¿verdad? Vamos a hacer así tercera dimensión, ¿verdad? Que un pesebre de piedra, hecho de piedra, porque no utilizaban la madera y esas cosas, y era un pesebre, significa comedero. Entonces, Jesús nació en un comedero. Porque tú dices, nació en un pesebre, que está así, que los borreguitos. No, el pesebre significa un comedero. Entonces, hoy vamos a aprender algo increíble del trono de Dios, del pesebre, del comedero, donde pusieron al niño Jesús, ¿verdad? Entonces, es un comedero encajonado para animales. No es cómodo, el comedero no es cómodo. Si te ponen ahí en una cama de piedra no va a ser cómodo, ¿verdad? Pero él dice en la Biblia que él se despojó y se humilló a lo máximo para venir como hombre, para venir a salvarnos. ¿Ah? Muchos dicen, él se despojó de su trono y de ser rey, nació en un pequeño pesebre porque era lo más pobre. No, tiene un significado más profundo porque fue en un pesebre. Y lo vamos a ver hoy, porque el pesebre representa el trono de Dios. Si se fija, no es cómodo ni ideal, pero el pesebre es muy bueno para algo, para protección. Por eso cuando María tuvo al bebé lo puso ahí por protección, ¿verdad? Para que no le pasara nada al niño, para que se viera encajonadito. ¿Se diga? ¿Se acuerda qué dijo Juan, el primo de Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? Y lo repite 3 veces en la Biblia. Es algo muy importante. El Cordero de Dios. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran expertos acerca de los pesebres. Sabemos que los pastores no estaban invitados al templo porque olían muy feo, ¿no? Y no los querían ahí en el pueblo, pero los usaban para los animales que ellos sacrificaban. Entonces, los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban muy relacionados con los pesebres. Muy relacionados. Eran expertos en ese tipo de asuntos en pesebres. ¿Por qué? Porque cuando nacía un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero sin un rasguño, un cordero como Dios quería que ese cordero lo sacrificaran cuando tuvieron 1 año o 2 años, ¿va? Para el Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? El Yom Kippur es la fiesta del Día del Perdón. Un día al año llevaban 2 corderos de 1 año o de 2 años. Entonces se los daban al sacerdote y él oraba y escogía uno, lo sacrificaba y su sangre era derramada en el propiciatorio y adentro de donde estaba el arca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una vez al año entraba y entraban diferentes tiempos como Zacarías a poner el incienso. Eso es otra cosa. Entonces ponía la sangre del cordero, escúchelo muy bien,
inmolaban el cordero, mataban ese animalito que lo resguardaban en un pesebre de piedra, que lo cuidaban por un año entero para sacrificarlo, y al otro lo dejaban ir afuera de Jerusalén para que se llevaran los pecados del pueblo. Por eso llevaban dos. Uno lo sacrificaban y el otro lo dejaban ir para que se llevaran los pecados del pueblo. Entonces vemos que este asunto de los pesebres es muy importante, porque usaban esos pesebres para los corderos recién nacidos para protegerlos, pero no cualquier cordero, tenía que ser perfecto, sin mancha, y para usarlo para sacrificio de los pecados, ya dije, en el día del perdón o la fiesta número 6, porque tiene 7 fiestas solemnes Dios, no, solamente 7, porque los judíos han añadido 3 fiestas más que no son bíblicas, por eso se llaman solemnes, porque Dios tiene el control de estas 7 fiestas solemnes para estas, ¿verdad? Y tenía que ser perfecto, sin mancha, y usaban en el Yom Kippur, el día del perdón para el pueblo. Pero, aquí pongan mucha atención. ¡Tarán! Belén. Belén, ¿verdad? Oh, ya lo pusimos aquí. Belén. La ciudad de Belén, donde nació Jesús, era famosa por el nacimiento de corderos casi perfectos. Entonces, desde Jerusalén iban hasta Belén por el cordero, todas las veces que había Yom Kippur, porque ahí nacían los mejores corderos, sin mancha. ¿Se fijan? Y sin defecto. Eso es muy importante que lo aprendamos. Para esos corderos inmolados. Pero otra cosa muy importante, cuando nacía el corderito, pongan mucha atención. Los sacerdotes iban cuando había una cabra perfecta y nacía el corderito para ver si no tenía ni una manchita, no le faltaba un pedacito de oreja, era perfecto, no le faltaba una pestaña, o sea, todo lo veían perfectamente al corderito. Ese corderito, ¿saben lo que hacían? Le ponían vendas en las patitas, en todas las 4 patitas le ponían vendas para que al meterlo al pesebre no se raspara, no lo envolvían perfectamente y lo cuidaban por un año al cabrito, al cordero. ¿Se fijan? Lo vendaban. Es muy importante que aprendamos eso, ¿ah? Y vamos a ver esa historia en Lucas. Dice el capítulo 2, ¿verdad? Dice, y aconteció en aquellos días salió un edicto de parte de Augusto César, ¿verdad? ¿Quién era Augusto César? El César de Roma. ¿Quién era el que gobernaba en Judea y en Israel? Herodes, perdón. Entonces, vemos que todo el mundo fuera de él empadronado, José también. Vamos a brincarnos a... ¿Será Lucas 2 qué, pastor? 6, 2, 1 estamos leyendo, pero nos vamos a brincar porque estamos hablando del empadronado. Al capítulo 6, y aconteció que estando ellos ahí los días que había de parir, se cumplieron. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya tienen Lucas capítulo 2, 6? 2, 6. 2, 7. Y parió a su hijo primogénito y lo envolvió, ahí la traducción está mal, en vendas. Como en pañal. Sí, en vendas, como los corderitos los envolvían en vendas. ¿Por qué? Porque María venía de viaje y no encontró nada en la posada y la mandaron al pesebre, ¿se acuerdan? Entonces al nacer su hijo, ¿con qué lo iba a envolver? Lo iba a envolver con las mismas vendas que envuelven a los corderos que son para el templo. Para el frío, ¿se fijan? Y lo envolvió en vendas, y dice en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar de ellos en el mesón, ¿verdad?
Entonces, y había en la misma región pastores que vivían en los campos y guardaban las velas en las noches sobre su rebaño, ¿va? Eran veladores. 9. He aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor resplandeció en derredor de ellos, y tuvieron gran temor. Cuando tú ves un ángel vas a decir, trágame tierra. ¿Ah? Nada de, ay, qué bonito ángel. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí yo traigo nuevas de gran gozo que será a todo el pueblo. Ese se llama ese se llama un evangelio de la anunciación, porque los que creyeron en el evangelio de la anunciación fueron salvos en ese momento, en esa época, ¿verdad? Porque la Biblia habla de 7 evangelios, y uno de esos evangelios se llama anunciación, es el evangelio de la anunciación. Entonces dice 11, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, el Salvador, que es Cristo el Señor. Y no solo Belén era famoso por sus corderos, era la ciudad de donde nació ¿quién? El rey David. Eso es muy importante, no es casualidad que nació en Belén Jesús. 12, ponga mucha atención. Y esto os será por señal. ¿Cuál es la señal? Ponga mucha atención en la pizarra. ¿Cuál es la señal? El trono de Dios. Esa es la señal. Y esto será por señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció el ángel con una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra, y a los hombres de buena voluntad. Entonces, cuando los pastores escucharon la señal, ellos estaban relacionados con lo que hacían los sacerdotes a los corderos que llevaban para el Yom Kippur. No tuvieron ningún problema con la señal, porque ellos sabían que los corderos que iban a ser preparados los envolvían con las vendas, y el Salvador lo habían envuelto con las vendas, y el que estaba ahí era realmente Dios, porque el trono estaba ahí. Eso es una sombra de lo que va a acontecer en el milenio, porque es la primera vez que Jesús está en su trono, si usted no se fija. Entonces es muy importante este estudio, qué relación tiene el trono de Dios con el pesebre del niño Jesús, y muchos desconocen esto, ¿verdad? Belén, donde nació Jesús, es famoso por la época por sus corderos inmolados, ¿va? Las vendas en sus patas, en su cuerpo, lo acostaban y lo mantuvieran en el calor y para que no se dañara, ¿va? ¿Qué es casualidad o plan de Dios? ¿Va? No, ¿verdad? Y la historia de los pastores, ¿qué hicieron los pastores estos? Esos pastores eran evangelistas, los que contaban la historia, y los que creyeron fueron ¿qué? Salvos en esa época. Ese es el evangelio de la anunciación, ¿se fija? Pero los pastores que estaban ahí, aunque olían feo, entendieron el paralelo del bebé y el pesebre, porque ellos sabían que el cordero especial estaba en el pesebre, y esas ventas únicamente eran para los corderos especiales para el sacrificio. ¿Y qué hizo Jesús? Fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que una vez se sacrificó, dice en Hebreos, una vez y para siempre. Este bebé sería el bebé perfecto, sería el Cordero perfecto de Dios, ungido, que se sacrificaría por los pecados de Israel. No solo se sacrificaría por los pecados de Israel este pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Juan? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Mundo. No solo por los pecados de Israel, no. Esta vez no iba a ser nomás un Yom Kippur más, iba a ser para sí, para toda la gente, para toda la gente. Y vinieron con prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado, ¿en dónde? En el trono, en el pesebre. ¿Se fija? Entonces usted ya sabe esta época de Navidad, que cada vez que usted ponga su nacimiento, ponga, usted, ¿qué más importancia usted le da al niñito que pone o al trono? Pues ahora tiene que darle importancia al trono, porque es lo más importante, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el niño Jesús hubiera estado en la tierra? Pues no hay trono, tiene que tener un trono, ese es su trono, esa es la relación del trono de Dios y el trono del pesebre del niño Jesús.
si usted no lo sabía. ¿Ah? Entonces, ¿qué hizo? Se humilló para convertirse en el sacrificio perfecto para acabar la enemistad de los hombres con Dios. Esta época de Navidad, esta época que usted va a celebrar próximamente, que Navidad, que todo se relaciona a Jesús, no es una época de paz, no es una época de amor, no. Es una época para que tú tomes conciencia y puedas acabar la enemistad con Dios. Eso es lo más importante. Para hacer las paces con Dios, para reconciliarnos. Ese es el propósito número 1 de recordar la fecha que nació nuestro Salvador. La Biblia no nos indica que nosotros celebremos cuando nació, pero sabemos que nuestro Señor vino porque dice 2 de Timoteo 3:16 que Él es Dios, que se encarnó. ¿Va? Vamos a leer la 2 de Timoteo. 3:10. Permítame. 2 Timoteo. Perdón, primera. 2 de Timoteo, toda escritura inspirada. 1 de Timoteo 3:16. Así como Juan 3:16, apréndela. 1 de Timoteo 3:16, Jesús es Dios. 2 de Timoteo 3:16, toda escritura inspirada por Dios. Ok, dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Ese es uno de los misterios que fue revelado al apóstol Pablo. El primer misterio, Jesús es Dios. Que Dios fue manifestado en la carne. Nació como un pequeño bebé en su trono, en su pesebre. Fue justificado en el Espíritu y visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Imagínense, por primera vez todo el ejército de Dios, porque antes de estar en este trono Dios, fíjense, ponga mucha atención, antes de estar en este trono Dios, aquí Dios era invisible, era espíritu, dice el Antiguo Testamento. Los ángeles jamás lo habían visto. Jamás, por ni una eternidad que creó los ángeles, jamás habían visto a Dios. Y un día Él apareció en un trono de pesebre, en un pequeño bebé. Y todos los ángeles dijeron, wow, oh my God, es el Dios creador de todo el universo y todo el Todopoderoso. Dentro de ese pequeño bebé, no lo puedo creer, lo puedo ver por primera vez. Porque encarnó. ¿Se fijan? Es muy importante que celebremos correctamente estas fechas, ¿verdad? Y sabemos que Él murió, Él fue el Cordero Inmolado, dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio de Gloria, que Él murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, ¿verdad? Pero Él resucitó, salió de la tumba y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en la vida que Él derramó en su preciosa sangre. Dice Levítico 17:11 que la vida en la carne, como Él encargó no en la carne, la vida en la carne está en la sangre, ¿verdad? Es un estudio muy importante que quiero que tú aprendas el día de hoy, la relación del trono de Dios con el pesebre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Pastor, el hecho de que haya nacido en Belén fue por lo que los mejores corderos salían de Belén, ¿correcto? Por dos cosas. Por tres cosas actualmente. Una, porque es la ciudad de David, donde él nació. Dos, porque ahí salían los mejores corderos para el sacrificio del templo en Jerusalén. Y tres, porque la estrella alineó ahí. Los magos, los reyes magos o los sabios, como ustedes les quieran llamar, porque muchos dicen, no son magos. No, sí, mago quiere decir sabios también. Entonces ellos eran astrónomos, entonces ellos iban en sus camellos, recorrieron mucho tiempo, 9 meses ellos caminaron viendo con su máquina para ver las estrellas, cuando Venus y Saturno, que llamaban los romanos, se alineara con esa nueva estrella que apareció. Y en el momento donde se alineara, esa era la ciudad donde el rey prometido iba a salvar, donde la profecía dice que iba a salvar a los judíos. Por eso los judíos pensaban que Jesús los iba a liberar de Herodes, porque Herodes estaba Israel estaba bajo la sujeción de Roma
por Herodes, por los romanos, pero no 1 año o 2 años. Herodes tenía 35 años gobernando a Jerusalén y quitándoles todo su dinero y todo que venían por los impuestos y les quitaban a sus hijos para esclavos, les quitaban sus tierras. Entonces querían un libertador. Entonces ellos creían que Jesús inmediatamente quería que él resolviera el problema de los romanos antes de reconocerlo como el Mesías, por eso lo rechazaron. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya predicamos el Evangelio y espero que les haya gustado el trono de Dios. Suscríbase y vamos a darle gracias a Dios. Siempre tenemos que orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio del trono y el pesebre del niño Jesús. Padre, gracias por darnos este entendimiento. Bendícenos, Padre. Bendícenos a tu iglesia. Padre, y bendice también a todos aquellos que no te conocen, especialmente en estas fiestas navideñas, que no se enfoquen en su persona, en su Dios, en la paz y amor falsamente, porque no lo conocen, Padre, porque únicamente tú nos puedes enseñar qué es la paz y qué es el amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.